Pues ya estamos en vivo, vamos a esperar solamente unos cuantos minutos que se conecte Facebook, que siempre tenemos ahí unos segunditos de retraso. Desde que conectamos hasta que pues ya lo tengo aquí, ya estamos en vivo. Así que solamente esperamos a que se conecten las personas que van a estar esta tarde con nosotros. Y listo. Aquí estamos. A ver, que nos vayamos conectando para iniciar nuestro programa. Bueno, ya estamos aquí. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, el poder recibirlos un viernes más en Pláticas en Confianza con Lilian, Life Coach. Esta tarde tenemos un programa relacionado con la alimentación. Todo el mundo se preocupa por el sobrepeso, por si no salen esas llantitas de más. Sin embargo, no se ocupan de la buena alimentación. Y para eso hemos invitado a una experta que el día de hoy nos va a hablar de todo lo que hacemos mal, de todo lo que deberíamos de hacer, lo que sí debemos comer y lo que debemos evitar. Ella es Delfina Valle Ponce, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Bienvenida, Delfina, desde Toluca, Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Lilian. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy en nuestro programa y sobre todo que hablemos de este tema que es muy delicado y que no le tomamos importancia porque pensamos que comer de todo y no vamos a engordar o no vamos a adelgazar, nos conformamos y pasa el tiempo, pasan los años y nos damos cuenta que nos hemos generado una diabetes, nuestro riñón ya no funciona como es debido, empezamos a tener ansiedad, depresión y bueno, un montón de cosas aunado con las emociones y los sentimientos que después ya no sabemos ni qué hacer. Sí, así es. Sí, pues vamos a platicar un poco acerca de alimentación saludable, de aquellos puntos, bueno, que yo generalmente son los que toco de manera medular con los pacientes. Yo tengo más de 14 años trabajando con pacientes con insuficiencia renal, que es en donde me he enfocado más fuerte. Sin embargo, a pesar de ello, ¿qué tenemos? Tenemos que dentro la médula espinal, algo sobre lo cual yo les digo a mis pacientes, esto es lo básico, son los 5 tiempos de alimentación. Yo me despierto, no debe pasar más de 1 hora sin que yo tome alimentos. A partir de ese momento, empiezo a comer cada 3 horas, máximo cada 4 horas, hasta completar mis 5 comidas del día. Bueno, entonces... Eso es lo que sabemos todos en teoría y que no practicamos. Sí. ¿Por qué es tan importante esto? Yo puedo entrar en un plan de alimentación, muchos dirán, es que yo quiero bajar de peso, o algunos es que yo quiero aumentar masa muscular, más los hombres. Pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos ayunos prolongados? Lo que yo he observado basada en lo que es impedancia bioeléctrica, es decir, a través de una medición de la composición corporal, donde a través de frecuencias se mide la cantidad de grasa corporal, cantidad de agua, cantidad de masa muscular. Cuando el paciente, a pesar de tener un control en cuanto al ingreso de energía para la meta que quiere, es decir, ya sea para incremento de peso, reducción de peso o simplemente para modificación de hábitos de alimentación y mantenerse en su peso saludable, ¿qué es lo importante aquí? Cuando los pacientes hacen ayuno prolongado, en automático, el aparato que nos refleja una mayor cantidad de grasa corporal y una pérdida de peso en efecto. ¿Por qué? Por pérdida de masa muscular y de hidratación. ¿Qué es lo que yo he observado en estos 14 años a través del impedancímetro?
en los pacientes que hacen sus 5 tiempos de alimentación. En automático hay un cambio en la composición corporal. Algo que yo les comento a mis pacientes es lo importante no es ya, peso, bajé de 60 a 50 kilos. No, lo importante es de eso que perdí, ¿en qué fue? ¿Lo perdí en masa muscular? ¿Lo perdí en hidratación? ¿O en grasa? Entonces, aquí el porcentaje que es saludable en composición corporal es del 33% para mujeres, 22% para hombres, en promedio. Bueno, entonces, cuando el paciente hace sus 5 tiempos de alimentación, ¿qué observo? Disminuye en automático la cantidad de grasa corporal y mejora la cantidad de masa muscular. Esto es muy importante porque aún en los pacientes que tienen insuficiencia renal, en los cuales se maneja una cantidad controlada de proteína, aún en ellos hay un incremento en masa muscular. Hay un reajuste, un desequilibrio, digámoslo así. ¿Se cortó? ¿Te escuchó mal? Yo sí te escucho bien. Hola, hola. Tu voz se ha cortado. Yo sí escucho bien. ¿Ya me escuchas? Ahora te escucho bien. Sí. Bueno, entonces comentaba que aún en los pacientes que tienen insuficiencia renal, que en ellos se tiene una cantidad de proteína bastante restringida, aún en ellos, al hacer sus 5 tiempos de alimentación, observo esto. Ese cambio en composición corporal mejora la cantidad de masa muscular y hay una reducción de grasa corporal. Dentro de los beneficios, precisamente de los 5 tiempos de alimentación, este es uno de los principales. ¿Cómo lo observamos? Comenzamos a observar pérdida de tallas. Mi pantalón me queda más flojo, el cinturón ya puedo recorrerle más, obviamente disminuyendo. Y esto es precisamente porque al momento en el cual nosotros comenzamos a dar de forma dosificada el ingreso de energía, el organismo, el cerebro manda la señal y dice, ¿sabes qué? No almacenes, va a llegar suministro de energía. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a gastar grasa corporal, empieza a haber un reajuste en nuestra composición corporal y empieza a haber una mejoría en la cantidad de masa muscular. ¿Por qué el ayuno me lleva a pérdida de masa muscular? Porque en el periodo de ayuno, ojalá la primera reserva de energía que utilizáramos fuera la grasa corporal, pero no es así. Es la pérdida de masa muscular. En México hay algo que conocemos como el cuerpo de tejocote en palito, ¿no? El tejocote es un fruto que es como si fuera, es redondo, como si fuera una uva grande. Y entonces, ¿qué es lo que simboliza tejocote en palito? Bueno, que tenemos el abdomen más engrosado y se adelgazan las piernas y los brazos. Todo lo que es masa muscular se disminuye, se reduce. ¿Por qué? Porque obviamente en periodo de ayuno el organismo dice, yo necesito energía. Y entonces, si necesito energía, pues voy a sacarla de las reservas. Y la primera reserva que utilizamos es, consumimos de masa muscular. La jala, se utiliza, pero al momento en el que comemos, el cerebro está ya, el programa dice, ¿sabes qué? En cuanto llegue energía, almacénala, porque no sabemos hasta qué hora nos van a volver a dar. Y entonces, ¿qué generamos? Pues que almacenemos la energía en forma de grasa. Otro beneficio que tenemos con estos 5 tiempos de alimentación es que logramos controlar mejor esa ansiedad que en muchas ocasiones tenemos al comer. ¿Qué sucede cuando tenemos un periodo de ayuno largo? No llegamos a casa para alimentarnos. Llegamos y decimos, ya, lo que quiero es quitarme esta desesperación. En México, pues dame más tortilla, ¿no? En otros países, pues sírveme más arroz, dame más pan, se me antoja lo azucarado y lo grasoso, pero no como algo que se me antoja, como que lo veo y se me antojó.
no, sino es en una situación de desesperación de decir, ya, dámelo, o sea, lo necesito, mi organismo me lo pide, ¿no? ¿Qué sucede cuando sucede este tipo de situaciones? Bueno, si yo estoy ingresando energía de forma dosificada, uno, el paciente me refiere, es que ya me toca comer y todavía no tengo hambre. Yo les digo, aunque no te termines todo, come tu refrigerio. Y entonces, llegada la hora de la comida, es más fácil decir, ok, voy a comenzar con mi ensalada o con mi sopa de verduras. Y después, bueno, ya es más fácil como respetar las cantidades de alimento que puedo consumir. Yo lo que manejo con mis pacientes, Antes de que continúes, entonces, es muy importante aprender a comer adecuadamente, ¿vale? así es. Pero lo que tú dices, la ansiedad que nos da es el cerebro que dice, que recuerda toda esa grasa que consumimos, sin embargo, no es que quiera grasa. No, lo que pasa es de que cuando estamos en ese periodo de ayuno, el cerebro manda la señal y dice, necesito alimentos de rápida liberación. ¿Cuáles son esas fuentes de rápida liberación? Lo grasoso y lo azucarado. Entonces, en automático, el cerebro dice que se le antoje el chocolate, ¿no? Y que se le antoje las papas fritas. O sea, es algo que dice que entre y se libere la energía, pero en automático. Ajá. Entonces, en ese momento, ¿qué necesitamos hacer? Recordar, necesito hacer mis tiempos de alimentación para evitar que se detone esa necesidad fisiológica que me va a llevar a desear de una forma incontrolable ese alimento, esa fuente de energía de rápida liberación que, como ya mencioné, son alimentos azucarados o grasosos. Okay. El segundo punto es que cuando yo disminuyo esta ansiedad al comer, disminuye también esa sensación de frustración, esa cuestión de culpa, de decir, oh, yo me lo comí, ¿no? Porque no se trata de eso. Un buen plan de alimentación, bien, el buen diseño del plan de alimentación, no me quedo con hambre, quedo satisfecho, no hay por qué estar todo el tiempo de malas o irritable porque ya estoy muerto de hambre y nada, estoy esperando a ver a qué hora llega el siguiente tiempo de alimentación y enojándose con todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la médula espinal, 5 tiempos de alimentación en intervalos de 3 horas, máximo 4 entre una y otra. Ahora, algo que nos va a ayudar a prevenir lo que es diabetes, o si ya tengo el problema de la diabetes, me va a ayudar a mantener mejor controlados mis niveles, como lo conocen más comúnmente, de azúcar, ¿no? De azúcar, sí, te iba a decir eso, los niveles de azúcar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, añadir a esta estrategia precisamente el consumir las frutas al final, es decir, siempre como postre. Y si la consumo en el refrigerio, debe de ir mezclado con otro alimento, de preferencia uno que sea un poco más cargado en proteína, un poco de yogurt, por ejemplo. De este modo, el azúcar de la fruta se va a liberar de una forma más lenta, de tal forma que no nos va a generar esos picos, como conocemos en general, de azúcar, ¿no? En la sangre. Bueno. Para que nosotros podamos comer la fruta con confianza, ¿qué es importante? ¿Qué añadiría yo a esto de comerlo al final de los alimentos? Añado el consumirla previa a su punto de maduración. Es decir, la papaya o el melón no tomarlo cuando ya la piel se está adelgazando, ¿no? Porque entre más madura la fruta, tiene mayor carga de azúcar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Consumirla previa a su punto de maduración. Cuando decimos, ay, esta papaya está como insípida, en ese punto es donde lo debemos de consumir. Añadido a esto, también... Antes de que continúes, entonces, las frutas de refrigerio no tienen que ir solas, y por lo general es lo que hacemos. Nos comemos una fruta, una pera o una manzana, pero nada más.
Así es. Y por Entonces, eso es por lo que no bajamos de peso. no, y necesitamos, aquí hay un concepto básico que es importante mencionar para que yo, y que es importante comprender también, para que yo suba de peso, ¿o por qué razón subo de peso? Porque estoy metiendo más energía de la que estoy gastando con mi actividad física y con las funciones propias de mi organismo. Entonces, mi organismo necesita, por mi actividad física, porque esto es personalizado, porque hay mucho la tendencia, mira, hice esta dieta y me funcionó y se la pasan y va de mano en mano, ¿no? No se puede hacer eso, tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta la edad, la estatura, la actividad física, el género, si es XX o XY, es decir, si es hombre, y entonces es con base en el cálculo energético que necesita cada persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona muy alta y le pasa su plan de alimentación al quien que es muy bajito y lo sigue al pie de la letra y el que es bajito, bueno, se va a poner, pero bastante llenito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente la cantidad de energía que necesita esa persona pues es mucho menor. Entonces, ¿por qué subo de peso? Permíteme, Sí, déjame que te interrumpa un momento, sí. porque me están diciendo que se escucha, a ti se te escucha bien, pero a mí no se me escucha bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Déjame ver porque me están diciendo a las personas que nos están viendo, por favor ponerme en el chat, porque me han enviado un mensaje que no se me escucha, entonces quiero ver si tengo algún problema con el micro. ¿Qué? ¿Nada? Me dicen que no se escucha. No sé qué es lo que está pasando en mi micro. A ver, sí, tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Yo sí, perfecto, te escucho perfecto. A ver si las personas que están conectadas me dicen algo por el chat, porque no me dicen si se escucha o no se escucha. Si se escucha. Bueno, ¿sí lo estás escuchando? Bueno, se me escucha, aunque voy a gritar un poquito, pero bueno, perdón, pero como me están diciendo que no se escucha, pero bueno. Sí. Continuamos. ¿Y luego? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender? Que yo empiezo a subir de peso cuando meto más energía a través de lo que consumo o estoy tomando, más allá de lo que yo utilizo en mi actividad física. Ese exceso de energía se transforma en grasa y es el modo en el cual lo almacenamos. Si yo consumo 7,000 kilocalorías extras, al final del mes, durante un mes, ¿qué va a suceder? Al final del mes voy a tener 1 kilogramo extra de peso. Es decir, 1 kilo de grasa son 7,000 kilocalorías acumuladas que ingresé y no utilicé. Entonces, ¿cuándo es cuando decimos, ay, no, es que ya me estanqué, ¿no? No sé si lo han escuchado. Es que como que ya no subo ni bajo. Bueno, ¿eso qué significa? Que ya estoy ingresando la misma cantidad de energía que estoy gastando. Y entonces, pues ahora sí que quedo en balance cero, balance neutro. Ya me estanqué. Es el término que comúnmente conocemos. ¿Cuándo es cuando voy a comenzar a bajar? Cuando ingreso menos energía y gasto más. Entonces es cuando empiezo a generar un balance negativo, donde empiezo a gastar el exceso de energía que tengo. Y bueno, para ello necesitamos no solamente el controlar la cantidad de energía que ingresamos a través de lo que comemos, sino también apoyarnos con la actividad física. Que ese es uno de los problemas de todo el mundo, que no hacemos actividad física. Y ahora, con esta situación de este virus, que estamos más tiempo en casa, no solamente dejamos de movernos, sino que también ingerimos más energía y más grasa. Exactamente. Sí, tendemos a acumular más.
Ahora también otro factor importante al consumir las verduras, una sugerencia que hago es consumirlas las que se puedan consumir crudas, adelante, nada más bien desinfectadas y recordar, por favor, no sé allá, pero por lo menos en México hay mucho la idea que las verduras las se desinfectan con sal o con limón. Entonces, no, no, por favor, ¿por qué? Porque nos vamos a buscar una enfermedad que no tenemos. Entonces, debemos desinfectarlas de forma adecuada. Existe la plata ionizada, entre otros muchos elementos con los cuales podemos desinfectar las verduras. La otra, si yo voy a generar un guisado, un platillo con las verduras y todo, tratar de dejarlas crujientes, no tan cocidas como con olla de presión, donde prácticamente se desbarata, ¿no? ¿Por qué? Porque la función de la fibra en la verdura nos ayuda a retrasar la velocidad a la cual pasa la glucosa que se libera o el azúcar que libera la verdura a torrente sanguíneo. La fibra, digamos que es como un freno. Vamos a traducirlo a unos términos más coloquiales. Es como un freno. Entonces, es muy importante consumirlo lo menos cocido posible, la verdura. O sea, más bien duritas, ¿no? Que estén más duritas que blandas. Exactamente. Entonces, esta estrategia de los 5 tiempos de alimentación, aunado a las frutas al final de los alimentos. Si añadimos también las verduras, evitar consumirlas tan cocidas. Y nosotros en México tenemos algo que se llama lo que es el plato del bien comer. Este plato, ¿qué nos indica? Vamos a imaginar todos que tenemos un plato en el cual nos vamos a servir nuestros alimentos y vamos a tratar de llenar la mitad del plato con verduras. Nuestra ensalada, lechuga, espinacas, espárragos, brócoli, calabazas, de las verduras que hay de temporada. De preferencia, vamos a ir consumiendo verduras de temporada. Entonces, el otro fragmento de nuestro plato va a llevar a lo mejor un poco de pasta o arroz de preferencia integral, igual la pasta de preferencia que sea integral, por favor. Vamos a tratar ya de guiarnos hacia lo que son alimentos integrales. Obviamente, cuando es un paciente con insuficiencia renal, pues no tenemos esta opción, ya son otras condiciones las que se tienen ahí. Pero en general de la población vamos a utilizar productos integrales. Y del tamaño de la palma de nuestra mano, vamos a servirnos nuestra porción de producto de origen animal, ya sea de pollo, de carne, de preferencia que sean cortes magros, es decir, que no tengan grasa. ¿Por qué? Porque, bueno, bien sabemos, sí. ¿De la palma de esto? ¿Toda? No, lo gordito, digamos. Sí, no todo esto, nada más esto de aquí. Bueno. Sí, yo dijo de la palma, yo la cierro y es más. Es toda. Es toda. Entonces, de este modo, vamos a tener una alimentación más saludable. Yo los invito a que seamos conscientes que hay muchas dietas de moda, muchas. Sí. La dieta cetogénica, del ayuno intermitente, la del Whole 30, la dieta de la lechuga, que es la dieta de la luna, de la manzana, entre muchas otras. Recordemos que nuestro organismo necesita de todos los nutrimentos, necesita hidratos de carbono porque nos aportan energía, necesita la proteína porque nos aporta aminoácidos, requerimos también de grasa porque necesitamos ácidos grasos, ácidos grasos. Entonces, cada alimento, cada grupo de alimentos, como son cereales y tubérculos, frutas y verduras, productos de origen animal, leguminosas, nos aportan diferentes macronutrimentos, los que ya mencioné, hidratos de carbono, grasas y lo que son proteínas. Pero al mismo tiempo, dentro del grupo de las frutas y verduras, sí, cada una de ellas me aporta vitaminas y minerales diferentes. Si yo hago de mi alimentación algo muy monótono,
voy a comenzar y puedo tener deficiencias de ciertos micronutrimentos, de ciertas vitaminas, de ciertos minerales. Si hago la dieta de la manzana, pues solo voy a recibir los micronutrientes que me da la manzana, pero no los que me aporta también en la misma cantidad la naranja u otros alimentos. Bueno, ahora, aunado a esto, yo manejo con mis pacientes, me baso un poco más en lo que es el suplemento, me apoyo de este suplemento que recomienda y que al cual el doctor Luc Montagnier, Premio Nobel 2008 de Medicina, le dedica el capítulo 42 de su libro. El libro se llama, por si quieren conseguirlo, Estrés oxidativo en cáncer, VIH y enfermedades neurogenerativas. El doctor Luc Montagnier le dedica un capítulo completo a este suplemento, el empleo de este suplemento, que es un buen donador de cisteína. La cisteína es muy importante para nuestro organismo si se encuentra en diferentes alimentos. El brócoli, el huevo, el pollo. Sin embargo, tenemos un problema. El problema, por ejemplo, para que ingresáramos la cantidad de cisteína que necesitamos para generar un buen nivel de glutatión, necesitaríamos comer entre 14 y 16 huevos diarios. O sea, es una cantidad bastante grande que no es saludable. Ajá. No es saludable y que nadie lo vamos a hacer. No, por un lado. Por otro lado, este buen donador de cisteína va a ayudar a construir lo que es el glutatión. Si nosotros decimos, ay, ¿qué es el glutatión? Ah, bueno, se ha descubierto el doctor... Sí, porque no es algo que la gente sepa o conozca, ¿no? Sí, no es un término como muy conocido. Bueno, el glutatión es un antioxidante de los más potentes que tiene nuestro organismo. Lo produce nuestro propio organismo, pero para producirlo necesitamos de forma de 3 aminoácidos: glicina, glutamato y lo que es la cisteína. Ajá. Entonces, la cisteína es termolábil. Entonces, ¿qué significa esto? Que se desactiva con el calor. Otro problema que tenemos es que cuando entra y atraviesa lo que es, todo voy a tratar de manejarlo en términos como muy coloquiales, para que sea más sencillo de comprender. Cuando entra al estómago, ahí ¡fum!, se desactiva y ya, ahí quedó. Sin embargo, este suplemento al cual el doctor Luc Montagnier le dedica el capítulo 42 de su libro, tiene la tecnología necesaria para que logre sobrevivir y llegar a torrente sanguíneo y llegar a donde debe de su misión para completar la molécula de glutatión. Y en cuanto el glutatión empieza a elevarse, este es el que hace la maravilla en el organismo. De hecho, si ustedes buscan el PubMed, glutatión, hay más de 100,000 artículos reportados acerca del glutatión y su efecto en diferentes padecimientos. Está patentado, de hecho, este suplemento que menciona el doctor Luc Montagnier, está patentado para el uso en cáncer, para el uso en VIH, es considerado un nutracéutico. ¿Por qué? Porque tiene un efecto es eficaz, es eficiente también sobre los padecimientos. Pero la ventaja que tiene es que no tiene efectos adversos. Se lo pueden consumir desde recién nacidos o prematuros y de todas las edades. El único grupo que no puede consumirlo son los pacientes que están consumiendo inmunosupresores, como son los que son recién trasplantados y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con el glutatión? El glutatión es una maravilla en la naturaleza, que es en lo que se enfoca el doctor Luc Montagnier. Nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo, nos ayuda a que la célula tenga una energía más eficiente.
por la forma en la que trabaja. El glutatión es el que se encarga de enfriar lo que es algo que tiene nuestra célula, que es la que produce la energía, que se llama mitocondria. Entonces, ayuda que ese es como de la computadora, es el ventilador que mantiene frío el sistema para que no se caliente y todo funcione en forma. Ese es el nivel de acción del glutatión. El glutatión neutraliza los radicales libres y protege el momento en el que se transmite el DNA es perfecto. O sea, evita que haya un trastorno, en otro término, digamos, que haya una mala fotocopia, ¿no? Del DNA, que es lo que va a generar células enfermas. Cuando el DNA se copia de forma distorsionada, empiezan a ver entonces que el cáncer, otro tipo de enfermedades. El glutatión contribuye al que el DNA se haga en una copia perfecta, sin lesiones, vamos a mencionar. Un original. Exactamente. Es como el original de nuestra vida que mantiene todas las células como... Ahora sí ya no te escucho, Lilian. Ahora, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. No sé qué pasó. Estoy teniendo problemas con la conexión de internet, no sé. Te decía que es que mantiene las células jóvenes. Exactamente. En vez de que envejezcan con los radicales libres, la mala alimentación, el no dormir, el estrés y todo eso que los seres humanos somos expertos. Así es. Y también otro de los factores sobre los cuales trabaja es que potencializa el mecanismo de acción de la vitamina C y de la vitamina E. Entonces, glutatión es un antioxidante que empuja la cadena como si fuera un efecto dominó para que lo que es el mecanismo de acción de la vitamina C y de la vitamina E se active de una forma más eficiente. Es decir, yo puedo tomar un ejemplo, estoy tomando tabletas de vitamina C, pero mi glutatión está bajo. Entonces, ¿qué sucede? El nivel de acción de la vitamina C va a ser limitado. Contrario a cuando mis niveles de glutatión están en óptimos niveles, ¡fum! Lo que es el nivel de acción de la vitamina C y de la vitamina E va a ser óptimo. Por otro lado, también tenemos que apoya nuestro sistema inmunológico, fortalece el ejército, que es el que nos defiende de las enfermedades, dado que, bueno, por esta misma razón es que está patentado este suplemento también, este nutracéutico, para pacientes en VIH, su uso en VIH. Entonces, digamos que es el conjunto, una alimentación saludable, los 5 tiempos de alimentación que nos van a llevar a tener una menor carga de grasa corporal en nuestro organismo, que al final del camino es la que nos lleva a más problemas. Por otro lado, el consumir las frutas al final de los alimentos, las verduras o crudas o un poco crujientes, el consumir un buen donador de cisteína, la actividad física y algo muy importante, tomar agua simple. Por lo menos 2 litros y medio, 2 litros y medio, 3 litros, perfecto. Recordar, porque hay muchas personas que dicen, no, sí, es que yo me tomé un jugo de 600 mililitros, ¿no? Bueno, por lo menos hay una marca en México que el de 600 mililitros aporta la misma cantidad de energía que prácticamente 7 tortillas. ¿No? Entonces, comparado en tortillas aquí en México, ¿no? Allá, pues, digamos, en rebanadas de pan, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Recordar, lo que me va a llevar a mantenerme en buenas condiciones, mantenerme saludable, no es evitar, no voy a comer nada de esto, porque hay situaciones en las cuales se caen extremos, donde es, no, ya no toco nada, y porque si no engordo y demás, ¿no? Pero resulta que cuando de repente tienen el pastelillo delante de ellos, pues ¡fum! Todo.
ay, me lo acabé, no aguanté, ¿no? No, entonces, de vez en cuando, darnos la oportunidad de probar un postre que nos guste. Obviamente es una ración moderada, no es un pastel completo, es una rebanada del pastel. Y cada 8 días tener un tiempo de comida libre. No es todo el día, como les digo a mis pacientes, no es todo el domingo comer todo Mañana, tarde y noche, ¿no? no, es, Vale. ok, elijo el desayuno o la comida, elijo cuál de los tiempos de alimentación yo voy a decidir qué como, ¿no? ¿Para qué? Para no estar deseosos. Yo que manejo con mis pacientes, junto con esto, lo que es sistema de equivalentes, que me permite comer de todo. Nada más lo único que tengo que hacer es respetar cantidades. Obviamente ya sabemos que lo que es cuestión de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ya hay aspectos muy específicos. Sí. No sé si alguien del público tenga alguna duda. No, están todos calladitos hoy, están muy callados, no sé, han de estar tomando nota. Yo sí tengo una pregunta. Se dice mucho que no es bueno comer frutas en la noche, no, bueno, no sé. La mayoría de las personas, bueno, la gente dice que no debes de comer en la noche frutas ni ensaladas. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, lo importante es respetar la cantidad de energía a ingresar en la cena, donde la recomendación es más o menos del 20% del aporte calórico de las 24 horas. Ajá. Entonces, generalmente se recomienda el porcentaje más alto va a 30% en la hora de la comida, 35%, máximo 40%, refrigerios 10% de la energía que necesitamos para nuestro organismo y en la cena máximo 20%. En este 20%, lo único que yo siempre en el diseño que les hago del plan de alimentación a mis pacientes es si hay una cantidad de fruta, si hay verdura. Lo único que hay que hacer es acompañarlo de un poco de proteína. ¿Para qué? Para poder mantener, es decir, aquí en México lo que manejamos, repito, es el plato del bien comer. Entonces es tener de los 3 grupos de alimentos, por lo menos en las 3 comidas principales, desayuno, comida y cena. Obviamente en porciones diferentes. En la cena va a ser una porción más pequeña. Pero sí, yo sí manejo frutas, verduras en la noche. Obviamente acompañadas de proteína también. Porque cada Tenemos, grupo de alimentos aporta micronutrientes diferentes. tenemos muchas personas que estamos de diferentes partes conectados, están de Estados Unidos, de México, de España, y claro, cada parte tiene una forma y una manera de alimentarse. En España, por ejemplo, el desayuno es muy ligero, tal vez es un café con leche, café solo y media rebanada de pan o un pan tostado con mantequilla o aceite de oliva o algo así. Y en México, por ejemplo, es un desayuno sustancioso con huevos, con frijoles, con cosas muy diferentes. Allá, por ejemplo, en Latinoamérica, el desayuno, la cena es ligera y el español es fuerte. Entonces, ¿cómo balanceamos ahí para tener una alimentación correcta? Bueno, aquí la sugerencia es, yo siempre manejo como comodín las verduras. Ajá, las verduras, sobre todo lo que es lechuga, espinacas, acá en México, nopales, por ejemplo, en Estados Unidos también, que tienen también variedad de verduras, pepino, todas estas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Ok, voy a cenar, tengo el hábito desde pequeña de cenar, ¿no? En España, bastante fuerte. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargarlo más de verduras, poca grasa. ¿Por qué? Porque lo que es la grasa es un alimento que se denomina de alta densidad energética. ¿Qué significa esto? Que en una porción muy pequeñita me aporta una gran cantidad de energía. Entonces, sí voy a cenar, pero voy a cenar un poquito más cargado en verduras, le voy a poner ahí mi trozo de pollo, de carne o de pescado,
como ustedes lo acostumbran, tratando de evitar la grasa de origen animal, dado que a los animales los están creciendo a base de hormonas y las hormonas se almacenan en tejido graso. La grasita del pollo, de la res, del cerdo, qué rico, no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí va nuestra carga de hormonas. Por eso también a mis pacientes les sugiero evitar los polvos sazonadores, cubos de consomés de pollos, todo eso, porque pues ahí va nuestra pequeña dosis de hormonas también, ¿no? ¿Por qué? Porque a los animales los crecen a base de hormonas. Y las hormonas... Pero ahora mismo, en base a lo que tú dices, es muy complicado alimentarse, entonces. No, es muy sencillo. Lo que pasa es de que es más como enfocarnos al uso, por ejemplo, allá de albahaca, el uso del romero, el uso acá de pasote, cilantro, de tantas especies que tenemos, ¿no? Especias, pimienta, comino, todo esto. Entonces, es más bien utilizarlo. Ahora, si yo no tengo posibilidad de llevar una alimentación un poquito más como natural, por cuestión de tiempo, todo es corriendo, no me puede faltar por ninguna razón mi donador de cisteína. ¿Por qué? Porque una alimentación que es rica en grasas saturadas, rica en azúcares simples, el refresco, jugo embotellado, comida rápida, todo esto, genera una mayor oxidación celular, lo cual predispone a nuestro organismo a desarrollar otro tipo de padecimientos, no solo como cáncer, diabetes, entre otras. Ajá. Entonces, necesito forzosamente asegurar que mis niveles de glutatión estén en óptimas condiciones. Más si mi modo de comer no puede ser como que por cuestión de tiempo como muy natural. No sé si haya... preguntando, sí, me está preguntando, tenemos una pregunta de Ana Bautista y nos dice, ¿me podrá explicar acerca del donador de cisteína porque yo sufro de presión alta? Muy bien. Dentro de los donadores de cisteína está el básico, que en lo que es, digo, no puedo decir el nombre, creo que no, ¿verdad? Del suplemento. Sí, sí puedes decir. ¿Sí? No les voy a cobrar el patrocinio, pero bueno. Bueno, es el Inmunocal. Inmunocal está creado por Inmunotech, el laboratorio de Inmunotech. Entonces, en estos casos, cuando se sufre de hipertensión, lo que se recomienda es el Inmunocal azul, el básico, el regular, no el Platinum, sino el regular. Y yo lo que he observado con mis pacientes que tienen presión arterial elevada es que cuando lo consumen, el médico se ve en la necesidad de disminuirles la dosis de medicamento para la presión arterial, porque empieza a bajarles. Entonces, no es, ay, me bajó, me asusté, dejo el suplemento. No, más bien acudo al médico para que me baje la dosis del fármaco y que solo mi organismo se quede con la dosis que realmente está necesitando. Entonces sería tomar el Inmunocal regular. Ok, las personas tienen una pregunta. Yo sufro de reflujo. ¿Me funcionaría lo que usted está hablando de cisteína? Por supuesto. De la mano de los 5 tiempos de alimentación y el donador de cisteína, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo alimentos en pequeñas porciones cada 3 horas, de tal forma que el estómago nunca está solo. Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a ayudar a controlar el problema de reflujo, lo que es el problema de gastritis, de colitis, de que, híjole, ya comí y estaba así, mi estómago planito, ¿no? Y comí, ¡fum! ¿No? Híjole, déjame aflojo el pantalón o el cinturón o no sé, ¿no? Bueno. Y empezamos a comprar tallas más grandes. Sí, o no, me pongo mejor para en la tarde porque en la tarde ya me inflamo. Cuando yo hago los 5 tiempos de alimentación, no doy oportunidad a que haya gastritis, el reflujo empieza a controlarse y el donador de cisteína
va a apoyar para que suba el nivel de glutatión y haya una regeneración celular más saludable, porque el glutatión está llevándose los radicales libres. Entonces, digamos que las células tienen campo libre para decir, ahora sí, vamos a replicarnos de forma tranquila, saludable, por decirlo en términos coloquiales, repito. Sí, sí. Bueno, entonces, estamos ya a punto de terminar nuestro programa y me gustaría que nos dieras tips. ¿Qué tips sí podemos o qué tips nos darías para poder tener una vida saludable y no estar sufriendo de todo lo que sufrimos en este siglo XXI? Bueno, los tips principales que les sugiero es afianzar, enfocarnos en establecer los tiempos de alimentación. Si en la mañana no acostumbro a desayunar fuerte, no importa. Simplemente recordar, antes de cumplir una hora de haberme despertado, voy a tomar algo. A lo mejor el pan integral, eso sí, panes integrales, productos integrales, por favor. Entonces, pan integral, a lo mejor un poco de leche descremada, por favor, es decir, leche light, baja en grasa. Y una fruta, ya. ¿Y el café? Y a las 3 horas, café después de los 40 años tenemos que tener cuidado recordando que las bebidas oscuras secuestran el calcio. Entonces, yo estoy tomando una tableta de calcio y tomo bebidas oscuras, sean refrescos, café, etcétera, se roba el calcio y no llega a su lugar de destino. Más cuando ya rebasamos los 40 años, me incluyo. Entonces tenemos que tener más cuidado. De vez en cuando sí me tomo mi café, lo disfruto, pero ya tratar de dejarlo como un hábito de diario mi café. Después de los 40 vamos a tener precaución. Vamos a tener problemas tú y yo. Entonces, bueno, otro tip que les sugiero es, ya sea en sus platillos, integrar más verduras, mayor cantidad de verduras. Entonces, esto va a darle más volumen. Voy a quedar satisfecha o satisfecho en los varones, de tal forma que no voy a estar ni de malas, ni con todo lo que ya me dolió la cabeza, que ya me mareé y demás, ¿no? Y sobre todo, como tip, si quieres controlar tu peso corporal y si además ya tienes el problema de diabetes, por favor, evita los alimentos azucarados. Dulces, chocolates, refrescos, jugos embotellados. Yo les digo a mis pacientes con diabetes, la diabetes no es otra cosa más que abro un cajón, meto todo lo que tiene azúcar, miel de abeja, todo, lo cierro, le pongo llave y tiro la llave a la basura. Porque en todo este tiempo de verdad me preocupa, porque la mayor parte de pacientes que llegan a una diálisis, a una insuficiencia renal, son los pacientes con diabetes mal controlada. Recuerden, glucosas a partir de 180 me destruyen el riñón. Y el riñón hasta ahorita, pues no hay trasplante como como el marcapasos, ¿no? Algo artificial. Forzosamente tengo que esperar un trasplante de un donador, si es compatible, y si no, si ya lo rechacé, etcétera. ¿Para qué me busco algo que no tengo? Abro mi cajón, meto todo lo que tiene azúcar, lo cierro. Porque si voy que tanto es tantito, pues, ay, total, si algo me he de morir de una vez que me muera bien. No se mueren, se pierde vista, riñón y ponemos en riesgo nuestras extremidades ante una amputación. Entonces, por favor, tener esas precauciones y estos tips, y a los que tienen hipertensión, cuidarse de los alimentos que tienen sal. Recordar que aunque diga ahí la etiqueta, jamón bajo en sodio, no hay ningún tipo de embutido, jamón, salchicha, salami, lo suficientemente bajo en sodio como para que un paciente con hipertensión lo pueda consumir. Ahora, si ya tiene insuficiencia renal, menos. O sea, por favor. Entonces, serían como los tips generales que yo les sugiero. Tener cuidado con grasa, lo azucarado, porque ya les dije, en juguito de este tamaño de 600 mililitros, la cantidad de energía que estoy metiendo, no la siento, pero mi organismo dice, no la utilizo, la almaceno.
Entonces, cuidarnos de estos alimentos y apoyarnos con un mayor consumo de verduras. Que se vea abundante nuestro platillo, porque se ve mucha carga de verdura y nuestro pollo, carne o pescado ahí, y la grasa moderado, por favor. Muy bien. Delfilia, tus redes sociales, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, aquí yo tengo ya para que tú las vayas diciendo y están en la pantalla. Sí, sí, ahí me pueden encontrar o en mi correo electrónico que entra directo a mi celular. También pueden escribirme y yo les contesto. Ok, tu correo electrónico, nutrición.vpdelfilia@gmail.com. Así es. ¿Vale? Y tu página de comunidad, tu página, tu fanpage, que es Nutriología Especializada. Correcto. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues Delfilia, un placer de verdad, qué gusto el que nos hayas hablado de esto, porque es muy importante la alimentación para sentirnos bien, para dormir, para durar muchos años y sobre todo para ser feliz. Y tener mejor calidad de vida, porque no es lo mismo Sobre vivir todo. 10 años más con tanque de oxígeno, mi diálisis y mi prótesis, a poder hacer las cosas más despacio porque vamos avanzando en edad, pero poderlas hacer. Moni Ángel dice, tip, poca grasa, poca sal y poca azúcar. Exactamente. Y recordar que los edulcorantes artificiales fueron creados para los pacientes con diabetes, para que tengan la oportunidad de probar algo dulce de vez en cuando sin que se vean alterados sus niveles de azúcar en sangre, sus niveles de glucosa en sangre. No se creó para bajar de peso ni mucho menos. ¿Por qué? Porque hay mucha esa tendencia a utilizarlos a diestra y siniestra y en unas cantidades tremendas, que cuando no se tiene el sobrecito se consume el triple de azúcar de lo que antes se consumía. Entonces, tener cuidado con esto y, repito, el consumo de este nutracéutico se los recomiendo 100% para tener una mejor calidad de vida. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad que ha sido un placer, una entrevista que me has dejado callada durante toda la entrevista de lo importante que nos estabas diciendo, todo esto de cómo comer y sobre todo el no saber que la primera hora es una de las más importantes del día. Así es. Sí, habrá muchas personas que manejen lo que es ayuno intermitente y no van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, repito, yo me baso en los estudios que he hecho a mis pacientes durante estos 14 años con el impedanciómetro y eso es lo que he observado y en estudios de laboratorio de mis pacientes. Mejor control de sus niveles de glucosa y demás. Y por último, antes que se me pase, por favor, los pacientes, en especial los pacientes con diabetes, no me hagan ayunos prolongados, porque esa es la razón por la cual dicen, es que no entiendo, ¿por qué si comí a las 5, no cené, no he desayunado, por qué mi glucosa está en 200, 300? Se activa un mecanismo en el hígado donde empieza a aventar, haga de cuenta, como cubitos de azúcar a la sangre. Ajá. Normalmente comemos, se cierra esta compuerta, pero en el paciente con diabetes esta compuerta está como oxidada, ¿no? Entonces tarda mucho en cerrarse y sigue liberando glucosa, cubitos de azúcar a la sangre y va a ser más complicado de que el paciente se controle. Y por favor, tomen sus medicamentos en la dosis y horario que el médico les indicó. Solo el médico les puede hacer reajuste de dosis de fármacos, por favor. Y no les van a hacer efecto por tenerlos acumulados en la mesa. Es importante tratarlos como el médico les dijo. Y acompañado de la alimentación y el nutracéutico, vamos a estar en buenas condiciones. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer el tenerte el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Ya nos pondremos en contacto para que hablemos de cualquier otro tema. Y nada, pues yo despedir mi programa. Muchísimas gracias a todas las personas. Hoy no saludé a nadie saludé porque estaba muy entretenida y no quería interrumpir. Únicamente quiero hacer mención de Café Los Nogales. Este programa es patrocinado por Café Los Nogales, producto 100% colombiano bajo las mejores prácticas y condiciones
agrícolas para el cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Ya puedes hacer tus pedidos al teléfono 57 314 6828 394 y pregunta por Francisco Gutiérrez. De igual manera, si quieres que tu negocio lo vea más personas, en directo Querétaro, San Juan del Río, México te ofrece todo lo que es publicidad vía internet. Así que las personas que estén interesadas se pueden poner en contacto al 52 427 116 0285, publicidad por internet con Saúl Acosta. Yo me despido sin antes recordarte que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Te espero mañana en nuestro programa de ICR, Punto de Encuentro, y los que estás ya de viernes, disfrutarlo, descansar y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Delfilia. A ti, Lilian. Hasta luego a todos. Chao. Bye.